gente, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver el tema de hoy que son un grupo de enfermedades que son las glucogenosis. Recuerden que este es un curso semipresencial, eh, virtual, y entonces, por lo tanto, lo estamos grabando. Debido a que hay algunos, ahí tenemos problemas con, no sé si los que estén ahí en la universidad, hay problemas con el internet. Entonces, pues por esa razón, ya deben estar ustedes viendo la pantalla. No, además, pues no solo en la universidad, sino incluso aquí en mi casa tengo problemas de internet, entonces por eso ni siquiera no voy a hacer el live stream, es decir, la transmisión en vivo, eh, para que nos quede bien grabado, ¿cierto? Bueno, entonces voy a empezar ustedes están viendo ya la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver un grupo de enfermedades. La clase es un poco ambiciosa, y les tengo una súper buena noticia. Porque hoy vamos a tener la visita de un paciente con glucogenosis y su madre cuidadora. Es la glucogenosis tipo 11 o síndrome de Fanconi-Bickel. Entonces vamos a tener la idea con la doctora Dávila, que es la mamá del pequeño Josecito. La idea es que vamos a procurar hacer una actividad extra presencial para que ustedes puedan palpar al niño, para que puedan verle todo su fenotipo externo. Pero entonces yo les hago la invitación cuando esto pueda ser posible. Bueno, olvidé antes de eso, para que todo quede bien grabadito, como el internet siempre, la cámara requiere mucho, eh, pues no se lentezca, etcétera. Entonces, vuelven y me avisan si están viendo la presentación. Bueno, entonces hoy la temática es del módulo de carbohidratos. Vamos a ver enfermedades, un grupo de enfermedades que se llaman las glucogenosis, tienen que ver con el metabolismo del glucógeno. La sigla internacional es esta GSD, que es enfermedades de depósito de glucógeno, ¿cierto? Tienen que manejarlo así porque a nivel mundial se maneja de esta manera. Entonces, vamos a repartir la clase como en tres partes. Lo primero vamos a ver una introducción sobre el glucógeno y las generalidades para todo el glucógeno, para todas las glucogenosis. Es muy importante esta primera parte. ¿Por qué? Porque en su consultorio, usted como médico general, como especialista, incluso lo que vamos a ver en esas generalidades del glucógeno son lo que van a permitir que ustedes puedan sospechar de este tipo de enfermedades. Pero además de eso, que puedan hacer un correcto manejo, un adecuado manejo cuando les lleguen estos pacientes. Muchos de ustedes, como médico general o urgentólogo, estos pacientes entran generalmente por la consulta externa, ¿cierto? En medicina general o por urgencias cuando tienen exacerbado algunas de las manifestaciones clínicas de su enfermedad. Entonces, por eso esas herramientas son muy importantes. Porque de usted no saber y no tener conocimiento de esto y recibir un paciente de una familia con unos cuidadores que no estén muy adheridos a la enfermedad y que no conozcan mucho, ustedes pueden
agravar la situación. Por ejemplo, administrando glucosa. Entonces, por eso es muy importante conocer la fisiopatología. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, que esto ya lo debieron haber visto quienes hayan visto endocrinología, metabolismo, biología de la célula, pues las básicas, saben que el glucógeno es la molécula de depósito de glucosa. Y esto es muy importante porque esto fue la manera como la evolución desarrolló una serie de metabolismos acoplado al resto de los combustibles para permitir el mantenimiento de la homeostasis calórica representada en glucosa. En nosotros como mamíferos, aunque en otros animales también, pero sobre todo en mamíferos, es muy importante el glucógeno porque recordemos que nosotros tenemos algunos órganos y células que son dependientes de glucosa. Es decir, cuando esa homeostasis se aumenta o se disminuye, puede comprometer la vida. En el caso de las hiperglicemias, nosotros evolutivamente estamos preparados para tener altos niveles de hiperglicemia sin que comprometa la vida, sino que simplemente hace unas manifestaciones que son fuertes, importantes y pueden afectar muchos órganos y sistemas. Pero podemos decir que toleramos más, y me refiero a una hiperglicemia, ¿cierto? Uno puede encontrar pacientes que están bien, sin estar comprometidos, con una glicemia de 300, de 400, y no se le notan manifestaciones muy claras. Mientras que la hipoglicemia, nosotros no toleramos la hipoglicemia. Queridos estudiantes, cuando ustedes tengan un paciente con hipoglicemia, hay que correrle, porque rápidamente ese paciente se les complica e incluso se pueden morir. Recordemos que por debajo de 60 miligramos por decilitro ya estamos en una hipoglicemia, y el problema es que como esa glucosa tenemos la dependencia del cerebro o de los glóbulos rojos, entonces esa hipoglicemia puede tener una afección cerebral importante. También es importante recordar que la glucosa no solamente es como fuente de energía, sino que participa en una serie de funciones, incluso es el activador de algunas de las hormonas, o sea, del sistema endocrino. Y aquí hacemos referencia sobre todo a la insulina y al glucagón. Recordemos que la insulina, cuando nosotros tenemos una alta concentración de glucosa, la insulina que se produce en las células beta del páncreas, entonces lo que va a hacer es que va a fomentar la producción de glucógeno, que es la molécula de reserva. Y por el contrario, cuando tenemos unos bajos niveles de glucosa, entonces el glucagón, que también se produce en las células alfa del páncreas, lo que va a hacer es sacar esos depósitos de glucógeno, todo con el fin de mantener la homeostasis calórica. En ese orden de ideas, las glucogenosis son enfermedades, la mayoría son hepáticas, ¿cierto? O tienen una ubicación o una afección hepática. Tenemos 3 que son musculares, ¿cierto? Y una de ellas es hepática y muscular, aunque quiero decirles que en la literatura uno a veces encuentra como varias cositas con respecto a eso, que le muestran manifestaciones, por ejemplo, musculares en la parte hepática. Pero cuando hablamos la ubicación, es sobre todo la expresión de la enzima o el transportador que está afectado. Y tenemos una que es hepática y renal, ¿cierto? Que es el síndrome de Fanconi-Bickel, que es la glucogenosis tipo 11. Entonces eso es lo que vamos a ver. Como seguramente, dependiendo cómo nos vamos desarrollando en la clase,
y vamos a tener la participación de la doctora María del Pilar Dávila y de José David. Un momentico que incluso creo que ella ya todavía ya va a entrar a la clase. Eh, Bienvenida doctora, no nos tiene que hablar, no se preocupe. Le damos la bienvenida a todos, le damos sinceros agradecimientos a usted y a Josecito participar en eso. Eh, bueno, aquí estamos viendo entonces las generalidades de, bueno, voy a apagar nuevamente la cámara que es con el fin de que funcione muy bien el internet y la grabación. Sigo con la temática, apenas estamos hablando de la función del glucógeno, ¿cierto? Bien, entonces también tenemos que tener en cuenta la estructura del glucógeno, porque si ustedes ven acá, esta figura que es lo que se llama el glucógeno en roseta, ese glucógeno, fíjense que son cadenas, largas cadenas de glucosa. Esto que se ve aquí como raritos son glucosas. Sí, y tiene unas ramificaciones. Entonces, esas glucosas, ahorita lo vemos con un zoom en mejor detalle, esas glucosas están unidas por el enlace 1,4 y las ramificaciones 1,6. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es importante? Pues porque tenemos enzimas que van a permitir que este glucógeno se esté armando y desarmando de acuerdo a las necesidades bioquímicas y fisiológicas del organismo. Pero también tenemos que tener en cuenta que para que se dé esa estructura, entonces tenemos que tener una proteína que se llama la glucogenina, que se convierte como en ese cebador, ese primer, que va a dar el inicio a la unión de esa glucosa. Entonces, la estructura del glucógeno va a tener diferentes formas de acuerdo al órgano, ¿cierto? Por ejemplo, las del hígado son las partículas alfa o rosetas, ¿cierto? Y las del músculo son las betas esféricas. Mire que es muy bonito esto, porque esto lo que permite es cuando están en roseta, no esféricas comprimidas, le dan mayor disposición a que pueda soltar esas moléculas de glucógeno. Entonces, aquí lo que vemos está la Adoro, que es de Boet y Boy. Lo traigo porque esto que ustedes ven aquí es una foto de la vida real, de una micrografía electrónica, una microfotografía electrónica donde nos muestra cómo está el glucógeno en nuestro organismo. Aquí vemos entonces, por ejemplo, las formas beta, que son las circulares, que las tenemos en el, eh, en el músculo, y estas son las betas, ¿cierto? Pero aquí también es muy importante ver la parte, lógicamente ustedes no, en este curso no tienen que aprender la estructura química ni toda la parte, pero como esto muchas veces dentro de sus cursos de ciencias básicas no les dan este detalle, entonces quiero presentárselo. Entonces, estas cadenas que vemos aquí alargadas son estas de acá. Miremos que la glucosa, acuerden que es una hexosa, es decir, un carbohidrato de 6 carbones dentro de la nomenclatura. Es un carbohidrato cíclico, ¿cierto? Entonces tenemos que es de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces, la unión que hace que las cadenas sean lineales es cuando estas glucosas se unen a través del enlace 1, 4. Mire que está el 1, 2, 3, 4. Por eso se llama enlace 1, 4. Y los que hacen las ramificaciones son cuando se usen glucosas en el carbono 6. Recuerden que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que pertenece a esta glucosa, y en la otra glucosa está el 1. Bien. Ahora, también es muy importante el reconocimiento de los extremos reductores y no reductores, porque son los que van a permitir que, por ejemplo, un trozo de la misma, de las mismas cadenas sea cortado para pegar
a otra cadena. Entonces eso lo que va a hacer es que crezca, ¿cierto? Y haya mayor disposición estereoquímica. ¿Qué significa estereoquímica? Estéreo es espacio, químico es esos químicos en el espacio que estén en mayor disposición. Ahora, en ese orden de ideas, entonces tenemos lo que se llama el metabolismo del glucógeno, que va a estar dado por la glucogenosíntesis y por la glucogenólisis, que es la degradación. Esto es la representación de una célula. Aquí tenemos el transportador, en el caso hepático, ¿cierto? Y renal, que es el GLUT2. Y entonces ese GLUT entra la glucosa. Recordemos que los GLUT son muy importantes porque son esas estructuras proteicas que permiten el paso por difusión pasiva, es decir, no necesitan energía, no necesitan nada, sino que ellos se transportan en cualquier dirección. Por eso es tan importante las glucoquinasas en el hígado, sería la exoquinasa, ¿cierto? Que va a fosforilar y nos convierte esta glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Qué posibilita esto? Que esta glucosa no pueda pasar indiscriminadamente por el transportador. Una vez entonces está como glucosa 6-fosfato, pues se va a las diferentes fuentes, que es la que conocemos normalmente, como es la glucólisis, ¿cierto? Se va hacia la glucólisis a llenar, ¿cierto? Todas las necesidades básicas de la célula. Cuando esas necesidades básicas, basales, es decir, la homeostasis calórica representada en glucosa, entonces empezamos a hacer la glucogenosíntesis y a prepararnos para llevar esa glucosa hacia los depósitos de glucógeno. Entonces, esa glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 1,6-fosfato. No voy a detallar la parte bioquímica, voy a hablar a muy grandes rasgos, pero aquí es importante recordar que esa glucosa 1-fosfato puede venir, ¿cierto?, por esta enzima o puede venir del metabolismo de la galactosa, y eso lo tienen que tener muy en memoria porque ahorita más adelante que veamos las glucogenosis vamos a hablar de la galactosa. Bueno, entonces esa galactosa, ¿en qué participa ese metabolismo de la galactosa? Pues que a esa glucosa 6-fosfato, ¿cierto?, junto con la glucosa galactosa 1-fosfato, nos va a producir esto que es lauridin difosfato glucosa. Aquí viene una de las enzimas que va a estar implicada en esto, ¿cierto? Y aquí podríamos decir, ahorita lo van a ver con mayor claridad, porque aquí en esta representación de la célula es un poquito complejo, pero una cosa es cuando ya está instaurado el glucógeno, que ya se ha pegado a la glucogenina, y entonces se va a ir pegando y despegando las glucosas. Y otro es cuando lo vamos a hacer de nuevo o nuevo. Entonces lo primero que hay que hacer, que se tiene que hacer, es a ese primer de glucógeno, es decir, a la glucogenina, que ahorita vemos cómo se da esa reacción, a través de la glucogenosintasa, entonces vamos armando el glucógeno. Una vez se pega esa glucogenina, empieza a crearse, por un lado, las grandes cadenas, o sea, las del enlace 1,4, y por otro lado van a estar las ramificantes. Bueno, ya entonces tenemos el glucógeno. Podemos decir que cuando llegamos acá se dio la glucogenosíntesis. Pero cuando, por ejemplo, estamos en un estado hipoglicémico o, por ejemplo, en un estado de ayuno normal, nosotros tenemos ayuno, empezamos el ayuno temprano a las 2 horas y media o 3 horas, dependiendo del organismo, de haber iniciado, de haber hecho una ingesta de alimentos.
Y ya a más horas va empezando, ya ese pasa un ayuno franco. Y si pasan muchas horas, ¿cierto? Como es el caso que hacemos todas las noches que nos acostamos, y entonces vamos, nosotros no vamos a estar despertando cada 2 horas y media o cada 3 horas a pegar una comidita. No, ese glucógeno entonces empieza a ser fundamental para mantener esa homeostasis calórica. Y aquí entonces viene la enzima de ramificante, o sea, lo que se llama la glucogenólisis. Recordemos que a partir de esas glucosas que salen del glucógeno por gluconeogénesis, ¿cierto? O por la misma glucólisis vamos a mantener el sistema. Aquí hay un resumen, este es del libro de Feducci, ¿cierto? Donde vemos cómo entonces esa glucosa 6-fosfato tiene las diferentes vías, pero nosotros nos vamos a enfrascar aquí en esta parte del glucógeno. Uno de los metabolitos moduladores de esta vía va a ser la glucosa 6-fosfato, porque esta es la que se va a diversificar, no, diversificar no es la palabra, sino que se va a desviar o va a hacer la derivación de acuerdo a la necesidad de la célula. Me explico, sea para que sea para glucólisis, o sea para gluconeogénesis, o puede ser que se va por la vía de las pentosas para producir, por ejemplo, ribosa 5-fosfato, o se puede ir hacia a producir el glutatión con el NADPH, ¿cierto? Entonces recordemos que nosotros en bioquímica por pedagogía vemos separadas las vías, pero realmente al mismo tiempo está funcionando esto. Recordemos entonces que ese estado, esa homeostasis calórica representada en glucosa está dirigida hacia el mantenimiento energético, es decir, al acople de los metabolitos que se van a ir al ciclo de Krebs, que van a producir las coenzimas reductoras tipo NADH y FDH2, ¿cierto? Se produce un GTP, pero realmente lo más importante es la producción de esas coenzimas reductoras que se van a acoplar a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa, donde se va a producir el ATP. No menos importante es tener en cuenta el control hormonal que tiene el glucógeno, porque como iniciamos la presentación, es protagonista el páncreas por la producción de insulina o de glucagón, pero tenemos también que tener en cuenta que hay una serie de hormonas que están implicadas en el glucagón, como son la adrenalina, el cortisol. Con esta figura, que es del libro de Herrera, quiero es mostrarles, recordemos que nosotros tenemos receptores en la célula. Esos receptores, por ejemplo, receptores adrenérgicos, ¿cierto? Cuando liberamos adrenalina, ¿cierto? Que la vamos a producir o a liberar de las glándulas suprarrenales, ese receptor va a dar una información, una cascada, ¿cierto? Acuérdense los segundos, los primeros y los segundos mensajeros, y entonces activa por el AMP cíclico que le da a dar la información para que se degrade el glucógeno. Es decir, pónganlo en estos términos para entender. Si en estos momentos tenemos un temblor, tenemos que salir corriendo para salvarnos, o si viene una fiera, o si un ladrón nos va a atracar, ¿cierto? Para defender la vida, necesitemos una cantidad muy importante de glucógeno, de energía, y entonces todo el metabolismo se tiene que poner en acción en eso. Por eso, cuando liberamos adrenalina, lo que estamos garantizando es que haya esa energía. Pero además de eso, vamos a tener también, recuerde que
estamos hablando del glucagón y la insulina. La insulina igualmente va a tener en la célula los receptores de insulina, y cuando tenemos esos receptores y activamos, eh, la glucosa se une al receptor, la insulina, perdón, y entonces se activa, sea la síntesis de glucógeno. Por eso la insulina es el ahorrador, el que produce, el que guarda glucosa. Pero también tenemos que pensar que esa acción de la insulina está asociado con la producción de glucosa, con la producción no, sino con las concentraciones de glucosa. Bueno, y igualmente es para el glucagón, ¿cierto? El glucagón, lo que nos va a ayudar, incluso también con acciones de segundos mensajeros, es hacia la degradación de ese glucógeno. Y aquí tiene protagonismo entonces lo que son los transportadores de glucosa. Aquí vemos entonces, esto es un artículo que bajé, está reciente, muy bueno, se los recomiendo, ahí se los dejo en la plataforma, ¿cierto? Porque aquí es una revisión de glucogenosis para el tipo 0, para el tipo 4, 6, 9 y 11, que podríamos decir que son las glucogenosis hepáticas. Pero lo interesante del artículo, y por lo cual yo les he sacado la gráfica, es porque en esta gráfica nos ubica dónde está la modulación, el punto en el metabolismo. Por ejemplo, vamos a ver que entonces la glucogenosis tipo 11, ¿cierto? Va a ser de un transportador, que entre otros aprovecho para decirle, ahorita les repito eso, es que la mayoría de estas enfermedades, de los errores innatos del metabolismo, son por deficiencias enzimáticas, y muy pocas son por otro tipo de estructuras, como es el ejemplo de estos transportadores. Esto no es una enzima, es un transportador. Es una proteína con función transportadora. Aquí vemos entonces el punto donde la glucogenosis, como miremos aquí, que la glucogenosis tipo 0 y la tipo 4, entonces están ubicadas en el mismo punto, ¿cierto? Y eso es lo que hace que se agrupen entre hepáticas, ¿cierto? Por esa disposición del combustible de la homeostasis calórica representada en glucosa. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en unos detalles sucintos sobre la síntesis del glucógeno, que también se llama glucogenosíntesis. Entonces, aquí lo que tenemos es que vamos a iniciar con un primer. Ese primer entonces es la glucogenina, y tenemos aquí que tener en cuenta, de pronto lo escucharon en otras clases, lo que son los extremos reductores y los no reductores, porque eso es los que van a permitir que las próximas glucosas se puedan pegar a esa estructura. Entonces, eso va a ser gracias a esa glucogenosintasa, que es la que nos va a estar alimentando ese glucógeno, es decir, la construcción de la molécula como tal. También es importante recordar que algunas de esas glucosas van a venir con un marcaje químico, ¿cierto? Que es el UDP, uridín difosfato glucosa. Ese uridín difosfato glucosa es lo que lo va a marcar para estar en esta vía de la glucogenosíntesis. Miremos entonces
ya como olvidándonos un poquito de la parte química que a ustedes les complica, que es la que más me gusta a mí, pero que a ustedes les complica, y que lo que me interesa es que entiendan acá, mire, fíjense que aquí tenemos estas uniones o estas secuencia o cadenas de glucosa lineales. Recordemos que entonces aquí son los enlaces 1,4. Pero hay un extremo que es el que se va a poder seguir alimentando y hay otro que no va a poder seguir creciendo. Ese extremo es el que llamamos el reductor, que fue el que acabamos de ver acá. No, perdón. Fue en otra diapositiva de arriba. Y tenemos el no reductor, que es el que vemos acá, que es el que va a permitir, fíjese usted, habíamos hablado que había unas ramificaciones, que era la ramificación 1,6. Estas cadenas de acá, aquí como son lineales y son de enlaces 1,4. Pero cuando esa glucosa, que es un extremo no reductor, puede recibir y puede seguir creciendo como lo vemos acá. Fíjese que en realidad lo que está sucediendo permanentemente es en que en estas grandes cadenas, ¿cierto? Una porción que puede ser de 3, de 4, de 7 residuos, entonces puede ser partida, clivada y se le puede anexar a una cadena principal. Pero eso solo se puede hacer si está este extremo no reductor, ¿correcto? Entonces este trocito, este oligosacárido puede pasar de esta ramificación a una cadena principal. Bien. Pero además de eso, ¿cierto? Eso va a posibilitar que se sigan haciendo nuevas ramificaciones, porque como tenemos más larga la cadena, la secuencia lineal por enlaces 1,4, la enzima ramificante, ¿cierto? Entonces nos va a permitir que haya nuevas ramificaciones. Ojo, dependiendo de ese extremo, que es el no reductor, es el que va a permitir que sigan creciendo estas cadenas. O sea, no pueden crecer de manera unidireccional. Bueno, aquí es lo mismo que les acabo de decir, se los dejo simplemente para quienes quieran profundizar o estudiar en eso, tengan no solamente, o sea, la forma de las bolitas, las formas de la estructura química y una forma más cercana. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte del metabolismo. Aquí hay un punto, esta gráfica me encanta. Esta es una gráfica tomada del protocolo de español para errores congénitos del metabolismo. Y me gusta mucho, lógicamente, que no es así, pero yo lo copié para mostrárselo a ustedes, porque es una manera muy fácil de entender qué es lo que pasa con la enzima ramificante y la desramificante. Le voy a explicar por qué. Bueno, ya sabemos que estas bolitas, estas uniones indican que son enlaces 1,4. Y ya aprendimos que las que son ramificadas es por enlace 1,6. Correcto. Y también aprendimos que hay unas glucosas que se pueden ir en estos extremos no reductores, se pueden ir adicionando. Pero, bueno, y entonces esas ramificaciones lo hace una enzima que se llama la enzima ramificante alfa 1,4,1,6, ¿cierto? Transglucosidasa. Muy bien. Pero podemos tener que de esas ramificantes, dentro de esas ramificantes se hacen otras ramificaciones, como lo vemos acá. Ya sabemos que todos estos son enlaces 1,4. Resulta que hay una enzima que se llama la enzima de ramificante. Ojo que esto les da un poquito de dificultades a ustedes. Esa enzima de ramificante tiene dos funciones. Tiene una función 1,4,1,4 glucotransferasa
y tiene una función 1,6-glucosidasa. Ya le voy a explicar qué significa eso. Cuando decimos de ramificantes, porque en esta que es una ramificación, fíjese que aquí la ramificante nos hizo una nueva rama, ¿cierto? Entonces ella va a coger este residuo de 3 glucosas, lo va a cortar y lo va a pegar acá. Por eso decimos que tiene una acción ramificante y desramificante. Entonces este trozo de acá que podemos sacar, que podemos transferir a otra parte del glucógeno, lo va a hacer la acción o la parte de la enzima que tiene una acción 1,4,1,4 glucotransferasa, porque transfiere de un enlace 1,4 a otro enlace 1,4. Bien, pero también tiene la capacidad de funcionar como de hacer ramificaciones, y es hacer en estas cadenas ramificaciones, o sea, enlaces 1,6-glucosidasa. Lo que hace es colocar ese nuevo enlace, ¿cierto? A partir del carbono 6 de esta glucosa y el carbono 1 de esta glucosa. Ahora vamos a ver lo que es la glucogenólisis, o sea, la ruptura, la degradación del glucógeno. Entonces, Profe, tengo una pregunta. sí, Para que la 1,6-glucosidasa cree una nueva ramificación, ¿tiene que ser el extremo no reductor o puede ser cualquiera? ay, me encanta tu pregunta, ¿qué tan pilo? Esa es la clave de esa enzima de ramificante. No es como la que teníamos acá, ¿comprendes? Acá. No es como la que teníamos acá, no. Esa tiene la capacidad de reconocer esta estereoquímica, que es una glucosa que no reductora, ¿cierto? Y puede hacer la ramificación. Me encantó tu pregunta. ¿Te satisfajo? Sí, profe, gracias. Listo. Vamos a ver ahora entonces la de ramificante, en esa enzima ramificante participa sobre todo, porque ahorita vimos cómo se produjo, o sea, cómo se sintetizó, y cómo esa enzima de ramificante participa en esa misma síntesis. ¿Me hice entender? Aquí vamos a ver entonces ya como ubicándola dentro de la glucogenólisis. Entonces podemos ver cómo aquí tenemos la cadena líder, o sí, eso pues es una terminología que utilizamos en bioquímica, o la cadena principal. Aquí tenemos su ramificación, y entonces vemos que una de sus funciones es en la función 1,4,1,4 transferasa, ¿cierto? Glucogenotransferasa. Entonces lo que hace es que la parte de aquí, ¿cierto? Y la pega a la cadena líder. Correcto. Ahora, ahí, ojo lo que quien me hizo la pregunta. Fíjense que aquí hay un extremo reductor, y la enzima ramificante puede ayudar a eso, ¿cierto? Puede ayudar a que se pegue en ese entorno, pero también lo puede hacer, ¿cierto?, en glucosas que no sean de extremo reductor, es decir, las que pertenecen a las ramificaciones. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Profe, Sí. pero entonces, para que se una la cadena que estaba, pues que se soltó por la 1,4-glucotransferasa, no necesariamente, o sea, puede ser reductor o no reductor el extremo. Sí, porque acuérdense que tenemos una ramificante.
La ramificante y la glucógeno sintasa necesita el extremo reductor. Esta no lo necesita. Lo puede usar Listo. o no lo puede usar. Las que necesitan el extremo reductor son la glucógeno sintasa, que son las que van armando esta acá, y que esas glucosas no van a ser de esto mismo acá, sino que van a pertenecer a esas glucosas que vienen de otros destinos. Por eso, y lo pongo acá, ¿se acuerda que le dije que tenía que tener como un marcador químico? Que era el UDPG. O sea que, Listo. listo. Sí, Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar la clase. Es decir, vamos a ver los errores innatos del metabolismo del glucógeno. Esos errores innatos del metabolismo del glucógeno son también enfermedades raras, ¿sí? Y las vamos a conocer como enfermedades del depósito de glucógeno, o las vamos a conocer como glucogenosis. En las medicina de habla española nosotros hablamos de glucogenosis. En las de otros idiomas dicen es enfermedades de depósito del glucógeno. Entonces, a partir de este momento voy a hablarles de una generalidad de todas las glucogenosis. ¿Listo? Entonces, esas glucogenosis tiene que ver específicamente con el glucógeno, que es la molécula de depósito de la glucosa. Todas son errores innatos del metabolismo, porque se heredan de padres a hijos y afectan algo del metabolismo. En este caso, es todo lo que tiene que ver con el glucógeno. Estas enfermedades, recuerden que todos los errores innatos del metabolismo también se pueden dar por mutaciones de novo. O sea, variantes genéticas que se producen durante la embriogénesis. Pero ese individuo que nació con esa enfermedad, a partir de él, todas sus descendencias pueden tener la enfermedad. Pues dependiendo si es autosómica recesiva, depende del tipo de herencia. Bueno. Entonces, cuando estamos hablando de glucogenosis, ya vimos que los principales órganos que tienen depósitos de glucógeno son el hígado y el músculo. Pero ojo, no quiere decir que sean los únicos. Lo que pasa es que todos tienen un poquito de glucógeno. Lo que pasa es que los grandes depósitos están en el hígado y en el músculo por su función misma. Pero en el riñón también lo tenemos, por ejemplo. Entonces, todas las manifestaciones clínicas de estas enfermedades va a ser porque no hay una adecuada movilización de esos depósitos de glucógeno, sea para formar el glucógeno o sea para, a partir del glucógeno, obtener la glucosa. Y cuando decimos que es hepático molecular es porque la expresión génica, es decir, los genes se van a expresar sobre todo en algunos órganos con mayor importancia o en mayor cantidad, y es unas en el hígado y otras en el músculo. Pero las manifiesta como de alguna manera el glucógeno es la molécula que permite a los tejidos, a los órganos, proveer energía a partir del combustible glucosa. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser hepáticas, musculares, pero además también tenemos que pueden ser renales o pueden ser cardíacas. Bien. Recuerden que estas generalidades que les estoy diciendo son aquellas que ustedes
van a poder observar y ver y sospechar, de pronto este pequeño o este paciente tiene una glucogenosis. Entonces, voy a decirle esos grandes rasgos de lo que usted va a ver en manifestaciones clínicas. Entonces, las manifestaciones hepáticas, ¿cierto? Van a reunir hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado, regulación de la glicemia, que generalmente está modulada por la hipoglicemia, ¿cierto? O sea, la hipoglicemia va a exacerbar las manifestaciones clínicas, pero también tenemos el problema de la hiperglicemia. Y ahorita vamos a ver por qué. Como recuerden que el corazón del metabolismo es el hígado, entonces la expresión génica cuando los niños están en crecimiento y desarrollo va a modularse y por lo tanto va a generar un hipocrecimiento del paciente. A nivel muscular, las afecciones a nivel muscular, y ojo que aquí voy a decir una cosa. Una cosa es las glucogenosis que son musculares y no presentan esas manifestaciones hepáticas tan severas. Y es porque se va a expresar la expresión génica del gen implicado, va a ser ya sea en el hígado o en el músculo. Pero las glucogenosis en sí mismas, por la afección de la homeostasis calórica de la glucosa, va a producir manifestaciones clínicas y debilidades. Entonces, por ejemplo, y voy a poner aquí el caso de una que supuestamente, entre comillas, no tendría nada que ver en el músculo, que es el síndrome de Fanconi-Bickel, o sea, la glucogenosis tipo 11, la afección es hepática y renal, pero cuando decimos eso, estamos hablando de la expresión génica y de los transportadores que están implicados. Pero como se ve afectada la homeostasis calórica de la glucosa, entonces los pequeños pueden tener debilidad muscular. Entonces estos pacientes no pueden hacer una maratón, ¿cierto? O cuando entran a piscina rápidamente se cansan, o a veces tienen dolores de musculares o contracturas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo es la clasificación de las glucogenosis? Al final de este tema vamos entonces a ver como lo último que se maneja a nivel general. Yo traigo aquí la tabla de glucogenosis más actualizada y que es la que deberíamos manejar, que es la de Sadubray. Pero eso lo vemos más adelante. Estas que ven ustedes aquí, ¿se acuerda que en bioquímica vieron el ciclo de Cori? Cori el esposo y Cori... No, perdón, creo que estoy diciendo un error porque creo que esos eran hermanos. Uy, ya no me acuerdo bien. Pero esta clasificación que ustedes ven acá la hizo Cori. Porque inicialmente las glucogenosis se clasificaron por el déficit enzimático. Lo que pasa es que a medida que ha ido desarrollándose, se ha ido encontrando nuevas glucogenosis, subtipos de glucogenosis, entonces ya no lo podemos hacer tanto esta clasificación como está acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí están las tipo 1, que por ejemplo ya en la tipo 1 tenemos hasta glucogenosis tipo D, 1D. Por ejemplo, en la POMPE tenemos 2 presentaciones clínicas, o por ejemplo en la 3 tenemos A, B, C y D. O por ejemplo, bueno, aquí, así, en esta por ejemplo que es la 9, que es súper compleja, porque es un complejo enzimático. Entonces, dependiendo si está afectado de la subunidad alfa, la beta, la gamma, la delta, y dentro de ellas hay diferentes tipos. Entonces, eso es un poquito que es la fosforilasa B quinasa, que es un multímero.
También tenemos otra clasificación que eso va a depender mucho del país. Por ejemplo, en nuestro país todavía se maneja mucho, todavía no hablamos a nivel enzimático ni a nivel de infección, sino que hablamos de la enfermedad de von Gil, la enfermedad de Pompe, la de Forbe, la de Anderson, la de McCarley, la de Herle, la de Taurí, la del síndrome de Fanconi-Bickel, ¿cierto? Pero eso, ¿y por qué yo les estoy enseñando eso? Porque ustedes tienen que tener esa información, porque no sabemos si usted va a trabajar aquí, en los Estados Unidos, en Europa, en España, en Argentina, no sabemos usted dónde va a terminar. Y toda esta información usted la tiene que tener, porque si usted se va para un país donde dice, no, es que tenemos un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, y usted queda, vea, viendo un chispero. Y esta es la que yo amo y la que recomiendo. Esta es una de mis héroes, francesa, Jean-Marie Sadovray. Esta es entonces la división más actualizada de las glucogenosis. Fíjense que ya vamos en el 15, aunque en realidad no son 15, sino que son mucho más, porque como les digo, hay, en la 3 hay 4, ¿cierto? Lo que pasa es que hay como una, ¿cómo le digo? Todavía en los errores innatos del metabolismo hay una discrepancia. Como apenas estamos construyendo la información de las enfermedades huérfanas, que llevamos apenas 100 y piquito de años con estas enfermedades, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la 3, la deficiencia es entonces de glucógeno, la de ramificante, ¿cierto? Pero el gen está ubicado en el cromosoma P21 y el gen es el AGL. Para la tipo A, B, C, D y E es el mismo gen, la misma mutación, y lo que cambia es la presentación clínica. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Ah? Una pregunta, profe. Sí, adelante. ¿Qué, digamos, diagnósticos diferenciales podría tener en cuenta aparte de esa entidad rara? Pues, dadas las manifestaciones clínicas, ¿qué otra cosa podría sospechar antes como de... Porque uno no se va como de una a pensar en esta enfermedad que es muy rara, pues. Pero, ¿qué otras cosas? Vamos, cuando veamos ahorita, vamos a ir viendo, y a veces esas enfermedades tienen una pistica, pero eso no está consignado en ninguna parte. Eso, por ejemplo, es decir, esto que yo le acabé de mostrar acá, y me devuelvo porque es importante. Si usted ve a un paciente que tiene hepatomegalia, que tiene problemas con la glicemia, que el crecimiento está atrasadito, sospeche por el lado de las glucogenosis. Pero ojo, cuando veamos las otras enfermedades, usted va a ver que eso, usted va a ver que esto también está. Ahorita les voy a mostrar un algoritmo que le ayuda a uno mucho. Profe, o sea que no sería patognomónico. Espérate, termino la idea. Solo por clínica es imposible que usted haga un diagnóstico de una glucogenosis. Y casi todos los errores innatos del metabolismo. Por eso la caracterización de los errores innatos del metabolismo es con una caracterización bioquímica. Es decir, usted necesita para clínicos específicos. Hoy en día también tenemos la herramienta de lo genético que le permita ver. ¿Aclaré tu duda? Sí, profe, o sea que no sería patognomónico de la enfermedad como tal. ¡Ey! Te adoré. Muy bien. Recordémosle a tus compañeros. Tenemos algunos metabolitos que son patognomónicos con la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si tiene el hallazgo o el metabolito, tiene la enfermedad. Por ejemplo, la hepatomegalia no es patognomónica. Casi todas las enfermedades que vamos a ver en el semestre producen hepatomegalia. Pues por obvias razones. Porque son errores innatos del metabolismo. Y el corazón del metabolismo es el hígado.
Pero todo eso va a llevar a que tengan manifestaciones neurológicas. La mayoría tienen manifestaciones neurológicas. Porque el daño de eficiencia que hay a nivel de ese metabolismo va a producir metabolismo, sea tipo sustrato, sea tipo producto, sea falta, sea ausencia, va a afectar el sistema nervioso. Listo. Fui clara. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces lo que les decía acá. En cambio, por ejemplo, en la 9, porque esta no la vamos a ver, no alcanzamos, qué pesar. La 9 que es una deficiencia, o sea, esta de acá, a ver, la 9, la 9 acá, ¿cierto? Esa es decir, es una deficiencia de fosforilasa quinasa. Incluso esta aquí está atrasadita. Ah, bueno, no, aquí está en la tabla 2. Porque como les digo, ese es un multímero. La fosforilasa quinasa es un multímero. Entonces tiene su unidad alfa, beta, gamma, delta. De las alfas está la 1 y la 2. De las gamma está la 1 y la 2. De las delta hay 1, 2 y 3. ¿Y saben qué? Hay un gen para cada uno. Por ejemplo, miremos los que están acá. El gen para, por ejemplo, la subunidad alfa. Ah, bueno, no, aquí está solamente uno de alfa. Para alfa hay una que es una deficiencia en el bueno, otra cosa. Recuerden que la mayoría de estas enfermedades son autosómicas recesivas. En este caso, para la 9 es ligada al X. Entonces, la deficiencia está en el cromosoma X, por ejemplo, para la alfa 1, en el cromosoma X Q12. Mientras que la alfa 22 está para el cromosoma X, P, no Q. Acuérdense que el cromosoma, les voy a hacer un recorderis. El cromosoma, ¿cierto? Tiene los telómeros y tenemos el centrómero, ¿cierto? ¿Sí o no? En la mayoría tienen una parte que es el brazo P, que viene del francés petit, y tiene el largo que es el Q, que se llamó Q porque la siguiente letra de P era Q. Entonces cuando dicen XQ12, quiere decir en el cromosoma X, en el brazo largo. Cuando dicen Q es largo. Por ejemplo, el alfa 2, que es en el P, es en el cromosoma X, en el brazo pequeño, en el petit, en el 22. Entonces, resulta que hay un gen para cada uno. Entonces el gen se llama PHK, que viene fosforilasa quinasa A1, o sea, de la subunidad alfa 1. ¿Ven la complejidad de esto? ¿Y saben qué? Es que, mejor dicho, debería haber un... Ay, qué pesar que yo no puedo dar más clases, hombre, muchachos. Entonces, ¿por qué no hacen una carta y piden más clases de mí? Porque imaginen que en esa fosforoquilasa entonces tenemos... Ahí hay musculares. Por ejemplo, la alfa 1 es muscular. La alfa 2, en cambio, es hepática. Y en cambio la beta es hepática y muscular. Y así sucesivamente. Todo esto que les estoy diciendo no se lo tienen que aprender. Yo les estoy contando lo que leo en un lado y leo en otro, ¿cierto? Pero yo los invito a que se queden con esta clasificación de Saduray, porque, y me gusta mucho esta tablita, la vamos a ver durante toda la clase, porque nos está diciendo esto que sigue siendo vigente, o sea, la tipo 1, tipo 2, tipo 3. Nos está diciendo la actividad enzimática, nos está diciendo el gen que es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque ustedes ya van a ser unos nuevos profesionales de la era molecular y genética. Oiga, a propósito, un paréntesis, ustedes saben que yo hablo mucha carreta. Mire que me quedé aterrada en Semana Santa. Yo creo que por aquí todavía debe estar la doctora Ávila. Me quedé aterrada con un niño que tenía una enfermedad huérfana, tenía su prueba molecular y en su prueba molecular nos decía la deslesión del cromosoma
que era el 17q22, y nos decía el gen que estaba afectado, que era el gen NOC. Vea, muchachos, tuve que hacer un estudio como de 1 hora y media de eso, porque eso no está dentro de las enfermedades del listado de Colombia. Y en la búsqueda que hice de las afecciones, o sea, parecido a esto que les acabo de hablar de la fosforilasa quinasa, encontré que realmente el niño sí tenía una enfermedad que se llama el síndrome de WL, que es por una variante genética en el gen NOC, en el cromosoma, en una delección del cromosoma de 17q22. Imagínense ¿usted cree que un genetista clínico va a hacer eso? ¿Usted cree que aquí hay posibilidad de que en el sistema de salud que tengamos un pobre profesional genetista clínico se quede ahí con el paciente mirándolo mientras él busca por un lado y por otro? O que se va a llevar los resultados y después va a ir para la casa cuando tiene pacientes todo el tiempo a buscar eso. Muchachos, eso es muy difícil. Por eso, ojalá que los que están aquí queden con la empatía. Porque no solamente la formación académica, sino la voluntad que se tenga para eso. Entonces, este chico, pues resulta que cuando voy a ver el listado de enfermedades huérfanas, no aparecía el síndrome W, sino que hay un error. Está el síndrome se llama el síndrome WL, pero en la norma está el síndrome W. O sea, hay un errorcito. Entonces, fíjense que es complejo. Ahora, ¿para qué este curso? Porque entonces cuando yo le digo a usted, entonces usted dice, no, entonces yo ¿para qué estudio esto? Nunca vas a saber nada, no voy a estar perdido. No, muchachos, yo les explico y les cuento muchas más cosas de las que ustedes tienen que saber, ¿cierto? Yo les profundizo más porque es la única oportunidad que ustedes van a tener en su carrera de entrar mucho más allá. Que entre otras le digo una cosa, la mayoría de estas cosas las he aprendido es en el día a día, cuando veo pacientes, cuando leo un artículo u otro. De resto, es casi imposible que un médico sepa eso, ¿cierto? Yo porque me dedico al 100% por eso. Pero si hay un pero, usted, querido y adorado médico, sí puede ver una hipoglicemia cetótica o una cetosis. Usted sí puede ver que hay una miopatía cardíaca esquelética. Usted sí puede encontrar que hay un niño o un paciente con hipoglicemia, hepatomegalia y acidosis láctica. ¿Sí me hago entender? Es decir, son una constelación de hallazgos entre lo clínico y el laboratorio. Afortunadamente, ¿ustedes creen que cuando yo empecé a originato yo sabía todo esto de los genes? No, por eso me tuve que estudiar aquí en el Imperial College, en Alemania, para poderme educar, para poder entender eso. Yo hace 30 años, ¿usted cree que yo sabía que esto era así? No, más aún es que no había ni que la información. Esto hace muy poquito que lo encontraron. Listo. Eso es como para responder que me fascinó la pregunta que hizo el estudiante. Volveme a hablar, que me encanta cuando me hablan. Porque la idea es cómo hago yo para sospechar de que el paciente tiene esta enfermedad. Eso es lo más importante, que usted sospeche. Ahora otra cosa, quiten eso que les estamos enseñando en esta facultad, que es que usted tiene que dar el diagnóstico. No, un hallazgo es decir, ve, no tiene glucogenosis. Es los hallazgos negativos. Los hallazgos negativos son valiosísimos, porque si usted ya sabe que un paciente no tiene glucogenosis, se va para otro lado. Me hice entender. Está muy buena esta clase. Me gustó porque me fascina cuando participan. ¿Podemos seguir un poquito más o quieren un break? No sé. Un poquitico más. ¿Listo? Sí. Adelantemos para que no partamos este tema. Entonces, ahí sí viene mi querido futuro doctor. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la glucogenosis? Tarán. Esto no lo inventó Natalia, esto es un algoritmo que propuso y que ha sido muy bueno. La Sociedad de Errores Congénitos del Metabolismo de España.
Entonces usted para hacer el diagnóstico de las glucogenosis tiene que tener todo eso. Tiene que tener historia clínica, resultados de laboratorio, pruebas de carga. En Colombia no existen. Pero bueno, no importa. Esperemos que ustedes, que son futuros médicos, hagan este sueño posible. Técnicas de imaginología. Las biopsias. Biopsias en Colombia. Yo les voy a enseñar y les voy a decir esto, ¿cierto? Les voy a dar la información. Pero en Colombia no se puede. ¿Y por qué? Porque las biopsias del glucógeno, el glucógeno es una molécula que es muy lábil. ¿Qué quiere decir? Se necesita una cadena de frío muy especializada. Con decirles, yo estuve mucho tiempo tratando de poner eso aquí en Colombia. Hablé en el hospital incluso, ¿cómo es que se llama? Paulo Tobón Uribe. Tuve un grupo de médicos divinos, pediatras, cirujanos, intensivistas, que me dijeron, sí, te apostamos, listo, vamos a apoyarte a eso. Porque incluso si usted comete un error entre llevar la biopsia desde que se la toma con el punch al paciente a entregarla a quien se la recibe, si usted comete un error de cadena de frío, se degrada el glucógeno. Entonces dan falsos negativos, ¿cierto? Si en la llevada desde el hospital hasta el laboratorio se comete un error, hay falso negativo. Si el bacteriólogo, microbiólogo que se la recibe no lo recibe adecuadamente y no le hace el tratamiento que hay que hacerle, se daña el glucógeno. Aquí hay una doctora y que se la recomiendo a todos. Se llama, bueno, yo no sé pues si ella seguirá buena, pero cuando yo la busqué y eso, era muy buena. Ella se formó en Italia. Se llama Dionis Vallejo. Es una doctora que sabe mucho de glucógeno. Pues sabe mucho de la parte muscular, de miopatías y eso. Yo se la recomiendo. Yo incluso hablé con ella a ver si lo logramos. Lo que pasa, muchachos, es que le digo la verdad. Yo he tocado las 1001 puertas. Yo ya estoy rendida de eso. Pero el futuro, ¿quién es? Ustedes, los jóvenes, son el futuro. Nosotros ya los viejitos olemos a gladiolo. Entonces, sí hay que colocar eso. Porque ahí está lo que usted dice. Ahí sí hay pruebas que son patognomónicas con la enfermedad. Vamos a verlo más adelante. ¿Listo? Profe, Sí, dígame. Dionis es la neuróloga, ¿cierto? ¿Ah? Dionis es la neuróloga. Sí, Dionis Vallejo, sí, pero ella sabe. Ok. Sí, pero ella, o sea, ella es neuróloga, pero ella se especializó en músculo y en glucógeno. Ella ahora incluso trabaja con el profesor, creo, Juan Camilo Calderón. Creo yo, pues, yo ya no sé, no volví a... Esa puerta fue otra que se cerró, ¿qué se va a hacer? Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a ir a bien. Entonces, en la historia clínica ya vimos un poquito el resumen, ¿cierto? Los hallazgos hepáticos del músculo, del riñón, ¿cierto? Ya vimos eso un poquito. Vamos a ver en el laboratorio. Cuando decimos en el laboratorio, y esta diapositiva me encanta, porque mire que ninguna de estas es costosa. Y sí, señores, a usted, si usted hace la constelación, ¿cómo le dio la glicemia? El ácido láctico, el perfil hepático. Ojo, y aquí aprovecho para decirlo. En Colombia todavía los médicos no saben qué es un perfil hepático. Un perfil hepático es el perfil que incluye transaminasa, las tres, GOT, GPT y GGT, fosfatasa alcalina, albúmina, ácido úrico, bilirruina total, directa e indirecta. Eso no lo hacen. Aquí generalmente mandan GGT, GOT y GPT. Las GGT lo tienes que para enfermedades crónicas, no. Eso es muy atrasado, muchachos. Ustedes pidan las tres, GOT, GPT y GGT. Bueno, yo sé que el sistema es difícil, es complicado, no hay plata, la plata se puede acabar, no es infinita. Pero si es un paciente de estas índoles, hay que hacerle siempre el GGT. Bueno, la CPK, uy, veas, yo adoro esa molécula. La CPK, la creatinfosfoquinasa, es un biomarcador bioquímico que si eso está alto, muchachos, tenemos problema
de error innato del metabolismo. Y generalmente tiene implicación hepática. Muscular. Entonces, fíjense muchachos, que aquí les demuestro yo a ustedes, como dicen pues en todas las conferencias, que no, que eso es dificilísimo diagnosticar un error innato del metabolismo, que las pruebas son costosísimas. Yo mismo pues también lo digo, y es verdad, porque las patognomónicas, las que tienen los metabolitos patognomónicos, para nosotros Colombia es costoso. Pero aquí respondo lo que dijo el joven, el futuro doctor, es que usted con estas pruebas de laboratorio, que son muy baratas, usted sí puede sospechar y decir, hombre, va por acá. Bueno, las pruebas de carga, otra cosa que ojalá de aquí los que vayan a ser futuros ministros, directores de EPS, etcétera, lo hagan. Y es las pruebas de carga. Aquí, cuénteme, ¿algunas ya están clínicas de los que están aquí presentes? Yo, profe. ¿Ah? Yo. Ah, qué rico. Bueno, por ejemplo, ¿usted ha escuchado que aquí en Colombia hagan carga de glucógeno? No, pues la única que yo tengo entendido como prueba de carga es la que uno manda para diagnosticar diabetes, intolerancia oral a la glucosa, pero de glucógeno no. No hay, es que no hay. Es decir, aquí las cargas son de glucosas, pero aquí no hacemos carga de glucógeno. Y es súper barato y súper sencillo, pero... Y lo voy a decir una cosa, eso no, las cargas de glucógeno no solamente es para glucogenosis. Eso es un biomarcador muy importante para muchas enfermedades, incluso para el mismo control de la diabetes. Imagínense ustedes, pero bueno. Entonces, aquí vamos a ver la carga de glucosa y la carga de glucógeno. Ahora, otra cosa que siempre he enseñado durante todas mis clases: pidan los exámenes así no existan. Entonces, la pregunta que usted me sería, ¿para qué vamos a pedir algo que no está en el sistema? Porque en la medida en que usted, acuerde que todo ya es por bioinformática y todo, en la medida en que todos empecemos a pedir sobrecarga de glucógeno, allá en el Instituto Nacional de Salud dicen, ve, aquí va, estos doctores están solicitando mucho eso. Entonces empiezan a evaluar y de pronto colocamos eso. Bueno, entonces, sí, sí. Ahí preguntaron en el chat algo. Sí, me la lee, para no quitar la presentación. Preguntó que cómo son las pruebas de carga. Bueno, excelente, le voy a explicar la de glucosa. Ahorita pasamos a la de glucagón. Las de glucosa, simplemente a usted se le da una carga, es decir, un líquido que va a tener una concentración establecida de glucosa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la españoleta que hace 2 gramos por kilogramo. Aquí en Colombia, ¿cómo se hace? Las cargas vienen por 100 gramos, hay diferentes presentaciones, con colorcitos, con sabores, etcétera, ¿cierto? A mí, como me tocó cuando yo era chiquita, le decían a mi mamá, es que vaya a darle un pastel y una gaseosa. Y sí, era verdad, iba a la carga. ¿Por qué? Porque si usted, con la comida normal, usted no tiene ahí un exceso de glucosa, ¿cierto? Entonces, se le da esa carga y se le mide en diferentes tiempos en la concentración de sangre en glucosa. Entonces se hace una medición antes que se le dé la carga. El paciente debe estar en ayunas, pero ojo, en los pacientes con glucogenosis no funciona así, porque en los pacientes con glucogenosis usted no puede permitir que ellos estén en ayuno, porque el ayuno puede desatar una crisis. Entonces, eso se hace monitoreado, es decir, cuando se le va a hacer una sobrecarga y usted está sospechando una glucogenosis, usted tiene que hospitalizar al paciente y con monitoreo entonces se le puede dar la sobrecarga, ¿cierto? Pero ahorita esto es como lo que se hace en el mundo, en los países desarrollados, en los países que hay protocolos.
Aquí en Colombia no funciona así. Ahorita les digo cuando veamos las glucogenosis cómo funciona en Colombia. Aquí casi que se está haciendo es por molecular. Pero los niños cuando ya les dan el molecular, a veces ya ha habido unos daños importantes, incluso irreversibles. Bien, entonces ya usted cuando, por ejemplo, cuando es para glucogenosis, voy a terminar la idea y luego hacen la pregunta. Cuando es para glucogenosis, además de que usted le está dando la carga de glucosa, usted no solamente va a medir la glucosa, sino que va a medir el lactato o el ácido láctico. ¿Por qué? Porque como recordemos que hay unas glucogenosis hepáticas y otras glucogenosis musculares, entonces eso nos va a ayudar con este algoritmo a pensar qué es. Por ejemplo, si tenemos una glicemia alta y un lactato bajo, entonces podemos sospechar en una enfermedad de von Gierke, ¿cierto? Una glucogenosis tipo 1. Si la glicemia está aumentada y el lactato está aumentado, podemos pensar incluso si están dentro del rango normal, podemos pensar en una glucogenosis tipo 3 o 4. ¿Listo? Bien. Aquí es donde viene, que es hasta donde llega Colombia. Porque Colombia, en estos días por ahí leí un artículo, lo que pasa es que no decía cómo, leí un artículo de paciente colombiano que le medían el glucógeno. Yo no sé si eso ya lo están haciendo de rutina acá. La carga con seguridad no. Pero yo no sé si ya tenemos en nuestros laboratorios glucógeno para medir. En todo caso, en el esquema para determinar la glucogenosis se mide el glucógeno postprandial. Bien. Miremos entonces la biopsia hepática. En la biopsia hepática, entonces vamos a tener que eso está un poquito... La biopsia hepática se articula un poquito a los estudios de imaginología. ¿Por qué? Porque tenemos que se hace el estudio histológico, histopatológico, y es a través pues como de hallazgo de diferentes técnicas, incluso de microfotografías, que se puede determinar. Entonces está el estudio histológico. Dentro del estudio histológico, entonces hay diferentes hallazgos, ¿cierto? Como el aumento del glucógeno, la esteatosis, que es el aumento o presencia de grasa, cuando ya tenemos una fibrosis o cirrosis incluso, y diferentes tinciones que los vamos a ver ahorita más adelante en cada una de ellas. Y tenemos este que se da en muy pocos casos, pues es donde está muy instalado y muy instaurado la biotecnología para estas enfermedades, que es lo que se llama el estudio de ultraestructural y de cuantificación del glucógeno. Esto generalmente se hace en investigación. Bueno, vamos a hacer un pequeño break para empezar con las glucogenosis hepáticas. Por ahí alguien preguntó algo. ¿Me lo leen, por favor? Pero ella había levantado la mano. Pues Sí, puso que la curva, pero ni idea de qué se refiere. ¿ya qué? Digo la curva. Ah, muy bien, importantísimo eso. Perdón, se me fue en la salida. Cuando hablamos curva es porque, recuerda que yo te dije entonces, para medir cómo está funcionando el metabolismo de la glucosa, entonces usted hace tomas de muestra que son antes de dar la carga, en el momento de darla, en el momento en que da la carga empieza a contar. Hay diferentes protocolos, hay unos que son cada media hora, o sea, a los 30 minutos, a la hora y media, a las 2 horas. Y otros incluyen hasta las 2 horas y media. Y hay otros que lo hacen por hora.
Entonces es a la hora y a las 2 horas. ¿Sí? Y eso nos va a formar una curva. ¿Por qué? Porque cuando usted da una carga, lógicamente se dispara porque hay aumento de concentración de glucosa en sangre, pero en la medida que va funcionando el metabolismo hepático, va bajando esa concentración de glucosa. Entonces eso es lo que se llama la curva de glicemia o la curva... Glicemia es glucosa en sangre, que es también lo que se llama, aquí no, pero en España lo llaman la curva diabética. ¿Listo? Bueno chicos, vamos a entonces hacer un pequeñísimo break de 10 minuticos. Voy a parar el video